Bueno, Marianela, gracias por el rato. Un gusto estar contigo de nuevo, esta vez por fuera de la actividad clínica. Hemos cuidado niños juntos más de una vez durante un tiempo y gracias por estar en Sesgos en su edición 12. Y quería que me explicaras, me parece súper interesante, hace poco estuvimos en un simposio donde se discutió mucho sobre uno de los temas que más te gustan. Quería un poco que compartas lo que has trabajado durante tantos años en algo que parece muy alejado del cuidado de los niños, pero que está tan vinculado. No sé. Y es el tema de, no sé ni qué título ponerle, es decir, si yo te digo radicales libres, y pensando que esto puede escucharlo una persona que no tiene nada que ver con la medicina, ni que haya tenido una formación profesional, científica mucho menos. Si uno dice radicales libres, claro, o radicales libres del oxígeno, o cómo el oxígeno, y corregime, puede ser eventualmente algo malo, y cómo impacta eso, o sea, cómo el oxígeno va a ser algo malo. Decime, así como para empezar, ¿por qué te interesó primero la bioquímica? Vos sos pediatra, como yo, compartimos, sobre todo focalizar el cuidado de los recién nacidos, pero ¿cómo empezó ese gusto por el estudio del oxígeno? No sé si empezó por ahí, contame. Sí, empezó más o menos por ahí, como decís vos. Bueno, no, en primer lugar quería saludar a todos, y bueno, agradecerte la convocatoria esta de esta charla que vamos a tener. Para mí es un gusto por varias cosas. Una, porque obviamente te reaprecio y como decís vos, trabajamos juntos en la clínica y bueno, y compartimos, digamos, preocupaciones por los pacientes. Y por otro lado, también realmente me encanta que te hagas esa, o sea, que nos juntemos para charlar de ese tema que para mí es súper interesante, es súper importante, obviamente, en mi formación. Y entonces está bueno, digo, tener un rato para hablar de eso, realmente me encanta, así que muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezar? Yo estaba pensando, digo, hace unos días que pensaba por dónde voy a empezar. Quizás lo primero dado tu pregunta, la pregunta que me haces ahora, puntualmente el oxígeno. El oxígeno, obviamente que dado como toda droga, como todos sabemos, puede ser algo buenísimo, necesario y salvarle la vida a un paciente, como puede ser algo muy deleterio, muy negativo y producirle daño. Y bueno, y ahí está el equilibrio de todo lo que uno hace en medicina, ¿no? Lo que es el oxígeno, digamos, en este caso hablando puntualmente del oxígeno, cada cosa tiene su dosis que puede producir beneficios y puede producir daños. Pero en realidad la historia esta de la bioquímica se remonta de mi época de estudiante, cuando yo era estudiante en realidad cuando empecé los primeros 3 años de la carrera, en la cual tuve bastante bioquímica como materia, fisiología, histología, etc. Una de las materias que más me gustó fue bioquímica, biología celular ya de entrada, primer año de facultad de medicina. Que no es lo habitual, yo aclaro, no es lo habitual que a la gente le guste biología celular. Por lo menos en el curso del primer año, ¿no? Era como, biología celular, bioquímica que estoy haciendo acá. Vos arrancaste, ¿a eso te gustó? Sí, no, vos sabés que hubieron varios factores una que ya me gustaba la química, digamos, en general, ¿no? Pero vos sabés que hubieron algunos factores que me hicieron como ir más para ese lado. Bueno, la biología celular me gustó, pero aparte tuve unos docentes de bioquímica que hoy, digo, la voy a nombrar porque pues ella ni se va a esperar de que ella fue docente, era grado 1 en ese momento de bioquímica, Lucía Delgado, que fue la grado 5 de oncología. Ella fue mi docente de bioquímica de grado 1 y me fascinó cómo daba las clases realmente, me fascinó, me encantó. Y bueno, ese fue uno de los factores, más que me gustaba la materia, digamos. Y entonces el reglamento decía que cuando uno terminaba tercer año podía dar el concurso de grado 1 de bioquímica, entonces entrar a una cátedra. Así que yo, cuando terminé tercer año, me propuse
digamos, estudiar para el concurso, nos juntamos con unas amigas, que en realidad las voy a nombrar también porque hoy son doctoras, digo, una de ellas es Madia Trujillo, que es grado 4 de bioquímica en este momento de la facultad, Madia, mi amiga de toda la vida, y Rosana Telleri, que en realidad Rosana se dedicó a intensivismo de adultos y se fue para Chile, y bueno, se fue. Pero nos juntamos las tres y empezamos, nos juntamos y estudiamos para el concurso de bioquímica en ese momento, y bueno, y entramos y empezamos digamos, a transitar la gran aventura de ser docente de Facultad de Medicina mientras éramos estudiantes. Fue una época muy linda, muy productiva, de mucho estudio, pero de mucho aprendizaje de todo tipo o sea, no solo de estudios, sino de lo que era el trabajo como docente compartido con otros docentes jóvenes. Y bueno, fue una época muy linda, tanto fue así que yo me acuerdo que en un momento, o sea, en el transcurso del grado 1, que eran 4 años, o después me terminé recibiendo de médica, y me acuerdo que mucha gente me decía, no, pero ¿para qué estudiás? ¿Para qué trabajás en eso? ¿Te saca tiempo para el estudio? Yo decía, no, esto seguro no me saca tiempo, me suma, me suma. Yo después empecé la clínica como estudiante, obviamente, y claro, era un mundo totalmente diferente. Pero yo estaba segura que eso sumaba, o sea, lo veía con mis propios ojos que eso sumaba. O sea, no estaba en contra de mi formación como médica. O Así que sea, bueno. en ese plan de estudios, que fue el mismo que tuve yo, claro, hasta el tercer año, vos no entrabas, tercer y cuarto año en realidad, no entrabas a ver pacientes, no veías pacientes, o sea, era todo lo que era desde la fisiología, anatomía, bueno, las materias básicas como bioquímica, yo qué sé, histología, bla, 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 pero vos no veías pacientes. Entonces, cuando llegabas al cuarto, por lo menos hablo de mi experiencia, vos tenías ganas de ir al hospital, ¿no? Que de última ibas a olfatear a ver qué era lo que era la medicina clínica. Y esta parte, que era la medicina más básica, claro, se retenía poca gente, así que optaron como vos en ir a... Ahora, bioquímica, vos me decías ahí que química ya te gustaba de antes. O sea, ¿qué es la química? Porque yo lo que recuerdo, matame igual, digo, pero era mucha fórmula, mucha, ¿no? Para la gente se puede experimentos, cosas que no son tangibles muchas veces, ¿no? ¿Cómo optás y cómo habías detectado eso de decir, bueno, yo esto creo que tiene mucho que ver con lo que es cuidar pacientes? Porque no era fácil, me imagino, a esa altura de la carrera, descifrar eso, ¿no? Por lo general yo lo viví, o la mayoría de nosotros lo vivió como, bueno, este es el obstáculo, el filtro para ir a la clínica, ¿no? Si supero esto, entro a la medicina. Y vos me estás diciendo que en realidad ya veías que eso era medicina. Tal cual. Esa frase que dijiste al final es tal cual. Yo veía que eso era medicina. O sea, el saber cómo funcionaba una célula, y después de saber cómo funciona la célula, cómo son las reacciones químicas que ocurren adentro de la célula, y cómo se regula eso para mí era saber medicina. O sea, y eso me servía para cuando, a ver, también tuve la etapa cuando empecé a ver pacientes que tuve que volver a entrenar mi mente a ver pacientes, ¿no? Porque son pensamientos bastante diferentes, o sea, en el sentido que se piensa un poquito diferente la clínica, que es solucionar problemas de la gente, problemas de salud, digo, pero es encontrar la solución más adecuada a ese problema de salud contra un pensamiento, digamos, de la bioquímica que es más objetiva, digo, es objetiva, es el conocimiento está o no está. No hay ninguna estrategia así como para decir, bueno, saco esto, veo allá lo social, no, ahí eso no es. Entonces, claro, a mí, entonces digo, por eso yo lo que decía en ese momento, yo ya veía que el saber o el profundizar en el conocimiento de la célula, y como digo, de la célula, el profundizar en el conocimiento de la célula, tenía que ir a algo más molecular, en ir a ver las reacciones, cómo eso se regulaba y cómo eso terminaba en el buen funcionamiento o en la vida y la muerte de la célula, o el buen funcionamiento de un tejido. O sea, eso es lo que yo vi. Y después una cosa que yo vi ya en esas primeras etapas,
es que estaba muy dividida la facultad en cuanto como decís vos, al pensamiento básico y al pensamiento clínico, pero sin embargo yo lo que veía que el conocimiento es uno solo. Es decir, a mí, o sea, para mí no se contraponía el hecho de, por ejemplo, saber cómo se regulaba una determinada enzima y cómo funcionaba en un individuo. O sea, para mí eso no era contrapuesto. Al contrario, o sea, en realidad me iluminaba el hecho de saber eso y también me iluminaba en el sentido de conocimiento el saber cómo funcionaba en un individuo y cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo, ¿no? O sea, eso fue un poco lo que me pasó en esas etapas. Obviamente que cuando empecé la clínica y el pensamiento es un poco diferente, o sea, la estructura de pensamiento o la forma de razonar es un poco diferente, tuve que trabajar bastante digamos, en adaptarme a esa forma de pensamiento. Eso es cierto, digamos, me llevó trabajo. No era algo tan obvio como me pasaba en las básicas, o sea, tuve que trabajar en eso. Pero bueno, me lo propuse y después, más importante fue ese trabajo en cuanto a poder ser clínico, fue cuando me enfrenté a los pacientes. Ahí dije, no, esto, o sea, acá no puedo darme el lujo a no saber o a no tener claro el pensamiento clínico, o sea, acá sí o sí lo tengo que saber. Y bueno, y ahí me entrené, bueno, una de las personas con las cuales aprendí muchísimo de clínica fue obviamente nuestro profesor Díaz Roseló, obviamente, o sea, era impresionante, a mí me fascinaba escucharlo porque yo aprendía eso que sentía que me faltaba, que era la clínica, ¿no? Y bueno, y ahí como que también me entrené en esa etapa, aunque la conocí mucho después, pero fue parte también digamos, de formarme clínicamente. Así que bueno, y después me pasaron algunas cosas en ese momento que yo era grado 1 de bioquímica, que la verdad determinaron mucho de lo que hice después y lo que elegí hacer después. Una de las cosas cuando yo entré de grado 1, dábamos clase, era una cátedra que habían venido, o sea, habían empezado algunos, el primer doctorado, digamos, de ciencias básicas de PEDESIVA, uno de los primeros, no sé si fue el primero, que fue Rafael Radi, Homero Rubo, Ana de Nicola, toda esa generación que fueron los primeros doctorados, digamos, doctores en ciencias. Esa gente, esas personas estaban ahí en la cátedra. Entonces, cuando Rafael volvió de Estados Unidos, que ya había hecho como un postdoc, digamos, en Estados Unidos, nos integramos a trabajar al grupo de él. Y entonces ahí, aunque te parezca mentira, ahí estudiábamos las mitocondrias, el oxígeno y hacíamos experimentos. Y bueno, ahí también fue una etapa que aprendí muchísimo, como que todos los días aprendía mucho, o sea, era impresionante. Pero vi y ese conocimiento que estaba tan alejado de la clínica, a medida que pasaba el tiempo, porque después yo seguí trabajando ahí, obviamente, a medida que pasaba el tiempo, en verdad, esto me pasó ya después, muchos años después, confirmé esto que te digo, que una cosa, el conocimiento es solo uno. O sea, no hay conocimiento básico y clínico. Yo cuando veo que hablan, o yo a veces hay gente que piensa que el conocimiento, la ciencia aplicada es un tipo de ciencia y la ciencia básica es otra ciencia, yo creo que la ciencia es toda. Se ve un problema de diferentes puntos de vista, pero la ciencia es una y digamos, y todas aportan. Y bueno, y después igual, si querés te cuento un poquito lo que No, yo tenías viví. esa lucha, ahora estabas diciendo, y me acordaba de esa banda, ¿no? La banda de los básicos y de los clínicos. La gente que hacía laboratorio y que se quedaba en facultad de medicina con sus experimentos, con sus proyectos de investigación, bien científicos, obviamente daban clases al resto, ¿no? Pero de materias básicas. Y después tenías los clínicos, digamos, la parte de los hospitales y el contacto con el enfermo. Que estaban como contrapuestos. Esto está bueno, que vos decís, como diciendo, pero el conocimiento es uno solo. Claro, el asunto es, vos tenés bioquímica,
tenés un experimento, tenés un objetivo muy bien determinado, en condiciones de laboratorio, o sea, muy bien controlado, y de repente, del otro lado, o de tarde, no sé, en el horario que te toque ver pacientes, ves las incertidumbres de la clínica, las enormes agujeros de conocimiento que hay, que no sabes cómo manejar, hay que navegar, están los clínicos que te dicen que la medicina no es una ciencia, sino que es un arte, entonces ahí no sabes si es algo como romántico, ¿no? Decir, esto es un arte, no es una ciencia, y ahí se da ese roce entre los básicos y los clínicos, y después hay gente como vos que navega entre uno y otro mundo, como que esa disociación se palpa y todos lo vivimos, me parece que en toda la facultad de medicina del mundo. Ahora, vos ahí hablaste de gente que vino formada, muy formada, que había hecho estudios de posgrado mucho más especializados, que hicieron ciencias del más alto nivel, que volvieron a facultad. Y explícame, creo que célula la mayoría de la gente puede entender, ¿no? Es la mínima estructura vital que tenemos los seres vivos, en que uno tiene un núcleo, una pared celular, ¿no? Dentro del núcleo, y después tenés esas cosas que son las mitocondrias. Ahí me dijiste, ¿qué son las mitocondrias? O sea, para explicarle a un lego, a alguien que no tiene nada que ver, o sea, ¿qué es una mitocondria? Claro. Bueno, ahí voy a tratar de explicar un poco cómo yo lo viví en esas épocas y lo que fue sucediendo un poco por lo menos para ver mi punto de vista. Las mitocondrias son organelos encargados de producir la energía de la célula. Es decir, si no hay energía, la célula se muere. ¿Tá? ¿Para qué necesita la célula energía? Necesita digamos, para que se produzcan las reacciones químicas, digamos, por ejemplo, la síntesis del crecimiento de un tejido, la reparación de una herida, o sea, vivir, o sea, el metabolismo, para todo eso se necesita energía. Y bueno, y las mitocondrias es un organismo, un organelo, mejor dicho, que nosotros estudiábamos en esa época. Claro, yo en ese momento, yo digo, me gustaba la materia, obviamente, y nosotros, a mí una de las cosas que más me enganchó, porque es cierto, o sea, es todo tan molecular que parece que no pega con la Facultad de Medicina. Pero ¿qué pasaba? Se estudiaba era de una rigidez en el buen sentido, o sea, científico. O sea, la gente que estudiaba y el grupo, que después fue aumentando, ¿no? La cantidad digamos, de gente que se unía al grupo, era o sea, con un rigor científico y con una honestidad intelectual también, o sea, lo que se veía, lo que no se veía, no se veía, por qué no se veía. Era gente que trabajaba tanto, pero que trabajaba bien, o sea, trabajaba seriamente, que a mí eso también me encantó. Es decir, eso se puede aplicar a toda la medicina también, o sea, al clínico. Es decir, la manera de cómo, Trabajar en ver, equipo, en un laboratorio. trabajar en equipo seriamente y analizar los resultados seriamente, o sea, sin demasiado exitismo, pero tampoco demasiado, o sea, objetivamente, tratando de ser siempre serios, tanto para adentro como para afuera. Y también el trabajo en equipo, que era muy importante en el sentido que todo el mundo se ayudaba. Yo era grado 1, a mí me ayudaban todos, o sea, yo me acuerdo que aprendí a trabajar con Homero Rubo, que hoy es grado 4 de bioquímica, con Ana de Nicola, que es química. Ana de Nicola es grado 5 en la Facultad de Ciencias, de Físico-Química. Yo aprendí a trabajar con ellos o sea, era impresionante cómo me enseñaron en eso. No sé, en esos 2, 3 años yo aprendí pila, porque grado 1 son 4 años. Después me quedé con grado 2 interino y eso, bueno. Pero bueno, y aparte fue un momento en que estaba, digamos, expandiendo mucho la Facultad de Ciencias, entonces había mucha gente que daba clase, que se unía, trabajaba en eso, bueno. Pero a mí lo que me pasó con eso, o sea, particularmente lo que me pasó a mí, que te voy a contar, es algo que me siguió convenciendo, esto que te digo, que la ciencia es una, o el conocimiento es uno, mejor dicho, y que todo sirve. Vos sabés que en aquella época nosotros estudiábamos las mitocondrias, que era este organelo, y entonces claro, una cosa que no dije es que las mitocondrias es un organelo
donde se produce la energía de la célula, pero esa producción de energía depende del oxígeno también, de que haya oxígeno disponible. Entonces, claro, la concentración adecuada de oxígeno que tiene esa célula y esa mitocondria determina de que si hay mucho oxígeno produce muchos radicales libres, y si hay poco oxígeno produce una disfunción de la mitocondria. Y Que son eso, productos de degradación del oxígeno en su forma más, son como pedazos del oxígeno, claro, que no son, cumplen una función determinada, o es que la cumplen. Porque digo, no, hay algo mágico dentro. La otra vez escuchaba una conferencia de un bioquímico que decía, ¿cómo estas cosas se dan? Porque vos tenés, ¿cómo ingresa, no? ¿Cómo ingresa el azar? O no sé si te gusta hablar en términos de azar, de que se den esas reacciones, primero en la membrana, ¿no? En la protección de esa célula, después cómo ingresa, después cómo se traduce la información de esa reacción química y llega a ese organelo que es la mitocondria, que la tiene que usar de determinada manera, alimentada por el oxígeno, y después toda esa energía producida se tiene que utilizar, y los productos de degradación, digamos, de esas reacciones químicas, eliminar de una manera correcta, controlada, para que no muera la célula, porque no funcione más. Digo, vos te vas a la mínima, casi mínima expresión de las cosas que podemos observar o de que podemos ver. ¿Cómo, cómo vivir? Porque digo, no deja de haber algo como mágico, ¿no? Algo que decís, ¿esto cómo se da? ¿Nunca lo pensaste así en esos términos? Así, ¿cómo se da esto tan complejo todos los días, todo el tiempo, millones de veces por día, y no pasa nada, que no pasa una gran cosa? ¿Hay algo ahí que te atrajo? claro, es tal cual lo que vos decís. En realidad, o sea, todos esos son productos, digamos, del oxígeno, como bien decíamos recién, son productos, digamos, con diferente grado de oxidación y diferente grado de oxidación, reducción del oxígeno, que está finamente regulado en la célula, en realidad. Lo que pasa es que a veces no se conoce 100% cómo se regula en más y cómo se regula en menos. Ahí está la cosa, o sea, en realidad no sabes 100%, a veces todo, de determinado mecanismo no se sabe todo. Sí se sabe algunas cosas y otras todavía no se saben. Y bueno, con eso te manejás, con eso que se sabe, digamos, o sea, con esa reacción, con ese conocimiento de cómo se regulan esos procesos. Y está finamente regulado, o sea, empezando porque está todo en diferentes compartimentos. No es lo mismo que el oxígeno esté adentro de la mitocondria, que esté adentro del citosol, que esté adentro del núcleo, o sea, solo la misma concentración de oxígeno tiene diferentes acciones. A eso voy, como para hacerlo más Sí, sí, fácil sí. de pensar, ¿no? Pero a mí me pasó una cosa, digo, que también me vino a confirmar todo esto que te estoy contando, que es lo siguiente. En esa época, Rafael, claro, que Rafael me marcó, obviamente, todo Rafael, Homero y toda esa gente, ellos estudiaban justamente el estrés oxidativo y radicales libres. Vino Rafael de Estados Unidos, de Alabama, con ese proyecto, digamos, con ese tema. Y nosotros como grado 1 nos incorporamos a ese grupo de investigación y empezamos a estudiar. Y bueno. Entonces, lo increíble que en ese momento, alguna de las cosas que hacíamos, ni siquiera se sabía que ocurría en la célula, sino que eran reacciones que ocurrían en la naturaleza de repente, pero no en los seres vivos. O sea, el óxido nítrico en ese momento, hoy que ya lo conocemos y lo recontra conocemos, nosotros lo usábamos en el laboratorio como un gas inerte que no sé, que ni siquiera se sabía mucho que estaba digamos, era una molécula que regulaba procesos a nivel humano. O sea, con eso te digo Y todo. hoy en día lo indicás para tratar niños, algunos niños con algunas enfermedades. Exacto. Nosotros teníamos una burbujita que tenía óxido nítrico ahí adentro, y lo usamos para nuestros experimentos. Y después pasaron 10, 15 años, y bueno, en el medio se descubrió que el óxido nítrico era un factor de relajación de los vasos sanguíneos, que cuando nosotros hacíamos eso no se sabía. Se sabía que había un factor que producía vasorelajación, pero no se sabía que era el óxido nítrico, de hecho tenía otro nombre. Y ese fue el premio Nobel de Ignaro, o Ignaro es un premio Nobel, creo que fue en 1998, por ahí. Y,
Y ahí él tuvo el premio Nobel por trabajar con el óxido nítrico, que estuvo acá en Montevideo, invitado por Rafael también, en esos tiempos. Y bueno, y ya te digo, nosotros trabajábamos con el óxido nítrico O en sea, el había un laboratorio. gas que lo tenían ahí, sabían que era un gas, no se sabía bien para qué funcionaba, y en el correr de tu carrera se descubre que era un potente regulador, bueno, que después podemos hablar algo de que puede ser utilizado a escala médica, digamos. Y después de que se descubrió que era un vasodilatador por sus propiedades, digamos, sus propiedades químicas justamente, de ser un gas que atraviesa fácilmente las membranas, se usa en forma inhalatoria y ahí se usó como vasodilatador pulmonar. O sea, yo viví, digamos, cuando en un laboratorio, la gente, había proyectos que estudiaban el óxido nítrico y no tenía nada que ver con la salud humana, y también viví cuando se empezó, bueno, cuando se descubrió esto que digo de su función, y después lo uso habitualmente en la clínica. Entonces, todo esto de que pasó durante estos 20, 25 años, no sé, porque yo empecé en bioquímica, di el concurso en el año 1990, y esto de premio Nobel de Inaro fue en 1998. O sea que en realidad pasaron muchos años entre que no era un producto que no tenía mucho que ver con la salud humana, hasta que es fundamental. Entonces, todo esto me confirmó algo que yo lo veía con mis propios ojos, y a mí me decían los profesores, gente me decía, no, pero esto no tiene nada que ver, te está sacando tiempo de la clínica, ¿para qué seguís yendo ahí? O sea, ¿para qué seguís yendo ahí si esto no vas a aprender? O sea, no estás en otro mundo. Y yo, vos sabés que siempre decía, no, esto no me está sacando, esto me suma a mi formación de una manera impresionante. Lo que pasa que, claro, de repente, yo qué sé, eso a veces se comentaba y la gente capaz que no, como no lo vivía como yo, no podía decirlo. La verdad que, te digo la verdad, era una verdad bastante, ¿cómo te podría decir? Solitaria, ¿entendés? O sea, había muy poca gente que pensaba como yo. Pero yo, bueno, obviamente, si yo lo veía con mis propios ojos, o sea, lo seguía haciendo igual, ¿no? No era algo que... Pero sí, claro, había una división importante entre los básicos y los clínicos, y cómo También no, pensaban no cada sé si te uno. ayuda o lo habrás escuchado muchas veces. Yo me acuerdo de una colega que estaba como investigadora en el área básica de otro país y me dijo un día, lo que pasa es que ustedes los clínicos, bueno, me trató así como, ustedes los clínicos, siempre buscan cosas para algo, ¿no? Para cuidar a un paciente, quieren tenerle un uso. Y como que no entendemos que nosotros que estamos en el área básica, en realidad no sabemos qué estamos buscando. Es que estamos haciendo experimentos con una base, una hipótesis, pero en realidad no tenemos idea qué es lo que vamos a encontrar. Y así capaz que se entiende eso. Y por qué el clínico lo ve como algo, bueno, ¿por qué no decirlo? Como inútil, es decir, estás perdiendo tiempo, ¿no? ¿Qué tiene que ver una reacción oxidativa en un laboratorio, en la facultad allá, con ese gas que no sirve para nada? Alejado, alejado del ¿No? hospital. Aburrido, no sé, me hiciste acordar ahora con eso de decir, bueno, capaz que ese es el chip que a vos también te costó o que tuviste que hacer un ejercicio para ir a la clínica y que de última siempre hay un paciente y una familia que te dice, bueno, a ver, ¿va a mejorar con esto que le indicó? ¿No le va a mejorar? Eso es tal cual, o sea, me pasaba que después me tenía que enfrentar al paciente y decir, bueno, todo bárbaro, porque yo me estudiaba todo lo básico, lo molecular de la enfermedad, todo, pero después, o sea, todo bárbaro, pero vamos a solucionar el problema que tiene el paciente. Y ahí fue cuando tuve que entrenarme bastante en eso. O sea, eso realmente me tuve que entrenar muchos años. Fue algo que lo hice así, me tengo que entrenar en esto. Y por eso yo siempre, o sea, por lo menos para mí, es importante ver pacientes. Por eso yo, todo lo que en esa etapa, o sea, trataba de ver todos los pacientes sabidos y por haber con todas las patologías, o sea, trataba de entrenarme en eso, o sea, yo sé que no es solo ver pacientes, pero el ojo clínico y el ver pacientes y tratar de entrenarte en pensamiento, cómo solucionar los problemas clínicos, también es parte de mejorar tu actuación en la clínica.
Bueno, no Y tengo el respecto censo, pero también muchos colegas como vos que empezaron, ¿no? Aplicando docencia, haciendo investigación en el área básica, después nunca más terminaron viendo pacientes, digamos, ¿no? Que ahí también hay como un divorcio. Me imagino que a la inversa también funciona, es decir, no pierdas tiempo yendo al hospital, mirá, estamos haciendo ciencia acá, estamos investigando claro, esto. También te debe pasar, ¿no? Debe haber muchos colegas que sin duda. no ven No, pacientes. sí, sin duda. Sin duda, eso es lo que decís vos, es sin duda. O sea, hay gente que le interesa solo hacer ciencia y es totalmente válido, igual que al que solo le interesa la clínica, es totalmente válido. Y bueno, pero a mí me pasó otra cosa, me pasó algo diferente. Y bueno, y me pasó esto que estoy contando, y ta, como que, para mí como que no podía disociar estas dos cosas. Para mí era todo uno, y tal cual lo que vos dijiste hace un rato, el hecho de decir, bueno, estoy haciendo ciencia básica que no tiene un propósito, pero es tan importante esa ciencia básica, inclusive ahora que se está discutiendo todo lo que es el presupuesto, y si tiene presupuesto o no tiene presupuesto. Por supuesto que es tan importante la ciencia básica que no tiene una aplicación como la ciencia que tiene aplicación. O sea, yo no creo que una sea más importante que la otra, para nada, o sea, para nada. Y de hecho lo vi, en un momento había, digamos, investigadores, yo obviamente en este momento soy más clínica, pero digo, los investigadores en el grupo de Rafael Radi estudiaban temas que no eran aplicados. Y sin embargo, no solo fueron muy aplicados, sino que, o sea, salvó vidas. Y además, ese tipo de trabajo salvó vidas no solamente por el conocimiento que ellos publicaron y que descubrieron, aunque pareciera insignificante en ese momento, en el sentido que no es aplicado, sino que además ayudó a controlar una pandemia, ese tipo de pensamiento. O sea, ese tipo de pensamiento serio, científico, y también el clínico, obviamente. Para mí no es más una que la otra, para mí son iguales, o sea, igual de importantes. O sea, tienen mucho que aportar los científicos básicos en ese sentido, y obviamente los clínicos, ¿no? Pero tal es así que se vio en la pandemia, o sea, no se puede, por eso digo, los grupos que estudiaban la pandemia y los grupos que analizaban, estaban desde el básico más básico al clínico más clínico, o sea, y yo creo que ahí está, o sea, el poder mejorar la salud humana está en ese pensamiento, me parece a mí. Claro, poder lograr que todo el mundo pues, se pueda entender y todo, también es otro tema, ¿no? Pero, pero bueno, eso es así tal cual se va. No sé si ¿Y fui muy cómo, larga. sí, sí, quedó. ¿Y cómo terminás haciendo pediatría primero y después decís, bueno, yo voy a usar lo que estudié durante tantos años, voy a tratar de aplicarlo en el cuidado de los recién nacidos con enfermedades, ¿no? Los recién nacidos que están muy enfermos. Una etapa de la vida, bueno, una de las etapas donde fisiológicamente se pueden dar las peores enfermedades, con grandes secuelas, etc. ¿Cómo aplicás o cómo decidís en realidad pediatría y después cómo terminás cuidando a recién nacidos, esa parte de la pediatría, y tratando de hacer como un puente o tratando de enlazar ese conocimiento del oxígeno, de la utilización del oxígeno por parte de las mitocondrias y llevarlo al cuidado del recién nacido? Ahí el ejemplo del óxido nítrico estuvo buenísimo porque se dio, ¿no? Se dio. Obviamente, bueno, nadie preveía que podía terminar siendo usado en neonatología, además mucho el óxido nítrico inhalado. Pero, ¿cómo fue que terminaste en ese camino de cuidados de recién nacido y cómo empezaste a juntar, a propósito del simposio que comentaba cuando empezamos, ¿no? Donde había clínicos, donde había investigadores, donde había bioquímicos, discutiendo de cómo se podía utilizar mejor el oxígeno para el cuidado de recién nacido? ¿Cómo fue ese derrotero? Sí, tal cual lo que decís. No, ahí digo nada, digo, cuando yo me recibí tuve como que optar un poco porque, a ver, tampoco se puede hacer bien todo, ¿no? O sea, uno tiene que optar un poco a qué va a dedicar su tiempo. Todo lleva mucho tiempo y uno tiene que optar un poco ahí. Entonces, yo ahí opté porque sí, como había estudiado, la medicina en sí clínica también me tiraba, digamos, o sea, más allá de toda la ciencia básica. Y entonces decidí hacer clínica. Lo que más me gustó de las especialidades fue la pediatría.
ahí empecé pediatría, pero rápidamente en la pediatría me enganché con la neonatología. Ahí la verdad que fue algo más, o sea, lo que pasó básicamente es que me encontré con los profesores Martel, Miguel Martel, y después con Díaz Roseló. Y bueno, cuando yo empecé a ver que esos, digamos, esos clínicos, esos profesores, los cuales respetamos muchísimo, tenían un pensamiento, iban un poquitito más allá de la clínica, ¿no? No sé cómo decirlo, o sea, ellos tenían un pensamiento, no era solo clínico, clínico, sino que iban un poquitito más allá, y la perinatología también, como, bueno, me encantó ese tema, y bueno, y ahí me empecé a dedicar. ¿Cómo hacer claro, cómo unir una cosa con la otra? Para mí, ya está unido, aunque haga otra especialidad, o sea, aunque haga endocrino, aunque haga lo que haga, o sea, está unido, porque no sé, no lo puedo separar en realidad. No es que la neonatología esté unido a los radicales libres, o que esté unido al oxígeno o el óxido nítrico, esto que conté que está, pero creo que está todo unido. Por eso hay muchos, de hecho bueno, después todos estos conceptos y este divorcio entre los clínicos y los básicos, y eso como que fue cambiando con el tiempo también, ¿no? Hoy en el equipo digamos, del CEIME donde yo trabajo, ahí también hay clínicos, por ejemplo, hay un endocrinólogo, hay gente que se ha dedicado a otras especialidades que también tiene esa visión, gente mucho más joven que yo, se ha dedicado un poco a las dos cosas, pero también hay una cosa que quiero decir importante. O sea, todo lleva tiempo, hay que dedicarle a las cosas que a todo hay que dedicarle, tanto a lo básico como a lo clínico. Entonces uno no puede hacer todo bien, o te dedicas a hacer una cosa, te dedicas haciendo otra, pero no es contrapuesto, sino que bueno, uno se dedica. Y como los pacientes, porque también me pasó una cosa que cuando me tuve que enfrentar a los pacientes, ahí como que la prioridad fue el paciente. Entonces ahí sí o sí me tenía que formar en clínica. Y bueno, entonces ahí también. Ese proceso fue así en esos años. Y que encontré mucha gente generosa que me ayudó, que me ayudó en el sentido de que me ayudó a formarme, ¿no? Tanto básicos como clínicos. O sea, mucha gente generosa que me permitió estar a su lado, que me permitió trabajar a su lado, que me permitió aprender, porque en el equipo de Rafael, desde hace no sé cuántos años, desde que estamos en ese equipo, o sea, todos los miércoles hay una reunión, todos los miércoles, todos, desde hace 25 años, 20 años, todos los miércoles a la misma hora está el club de artículos que se llama, que es una reunión de una hora en donde se discute en forma, obviamente, científica, un artículo. Eso sucedía en los años 90 cuando yo empecé. O sea, ya en ese momento ya se empezó ahí. Y todos los viernes está la reunión de laboratorio, desde hace 20, 25 años, o más, o 30, no me acuerdo cuántos años, claro, porque debe ser como casi 30 años, todos los viernes a una misma hora, ha cambiado un poquito, 2 horas más, 2 horas menos, pero se hace una reunión de 2 horas para discutir los resultados experimentales, y para la reunión es también para hablar de resultados y proponer ideas y ayudar al otro integrante del equipo, ¿no? Y eso ocurre, y prácticamente sucede siempre, o sea, en general no se suspende, a eso voy, excepto hay un congreso o algo. Eso también formó mucho, o sea, es un espacio bastante generoso para que uno se forme, quiero decir, ¿entendés? O sea, yo eso lo viví así también, o sea, lo viví como un espacio que me permitía aprender, más allá de que había que presentar y todo, y que uno se ponía re nervioso, todo el mundo comentaba, pero eso también, o sea, que hubieron muchos espacios, tanto básicos como clínicos, bueno, al lado de Martel y de Díaz Roseló también, obviamente, aprendí muchísimo, obviamente, y son espacios en los que uno aprende sin pertenecer a un posgrado, ni a pertenecer, ¿no? O sea, son instancias en las que uno se va formando. Bueno, eso es un poco lo que me pasó a mí. Por eso es que hace muchos años que yo
trato, o siempre en general, trato en la clínica de llevar esas enseñanzas a la clínica como para mejorar, digamos, no es algo que yo impongo porque se hace en un lado, no. Me parece que poder discutir un artículo científico y aprender cuáles son las revistas, o sea, aprender una revista seria, aprender de investigadores que hace mucho tiempo se dedican a eso y que están validados porque están siendo, digamos, evaluados por pares todo el tiempo. Eso enseña mucho, y bueno, por eso trato de llevarlo a la clínica, lo de los artículos, esas cosas, pero bueno, a veces se da, a veces no, pero es una de las cosas que trato de llevar de un lado para el otro. Y todo lleva tiempo, como decís vos. Si vos me decís, hace 25 o 30 años que se hacen todos los miércoles una reunión de laboratorio, del equipo de laboratorio, todos los viernes de hace 25 años, quizás pone a las claras o derriba la idea de que las cosas se dan porque sí, porque que alguien llega a estar al alto nivel de la investigación, como es en el caso de Radi, de un día, de la noche para la mañana. ¿Cómo influye un mentor? Yo me acuerdo hace mucho tiempo me dijo, no me acuerdo ni qué me dijo, pero algo así como, vos tenés que buscarte un mentor. O sea, para el que le gusta y el que tiene la curiosidad como su parte, ¿no?, profesional. Pues digo, uno perfectamente puede tomar la medicina, que creo que la mayoría de la gente lo toma así, como un trabajo, haces tu quehacer clínica, cuidas a tus pacientes, ganas tu sueldo, te vas a tu casa y haces tu vida. Después está, que creo que es un porcentaje menor, bastante menor, de médicos que tienen curiosidades, que los llevan a entrar en algún ámbito de investigación donde tiene que encontrar un ámbito para investigar, un laboratorio para investigar o crearlo si es que no existe, y además la figura de un mentor, digamos, ¿no? Mentado y mentor. Vos supongo quiénes son tus mentores, por lo que estás comentando, pero ¿qué rol le das a un mentor? O sea, ¿por qué es importante buscar un mentor para lo que quieras hacer en el ámbito de la ciencia en general? Claro, es una pregunta buenísima y la verdad no lo había pensado, pero ahora mientras te escuchaba, yo creo que un mentor es alguien que es generoso con su tiempo, ¿entendés? Porque son personas líderes, obviamente, tienen que ser líderes, o sea, son líderes y que son generosos con tu tiempo porque dan su tiempo para formarte, no para enseñarte solamente, sino para formarte en la forma de pensar, para formarte, bueno, obviamente, digamos, en los conceptos que estés estudiando en ese momento, pero es más allá digamos, de enseñarte una materia, es un mentor, un mentor te enseña, o por lo menos como que es tan generoso que es una persona que pone el ejemplo, digamos, de cómo manejarse frente a diversas situaciones, ¿no? Situaciones, digo, no solo clínicas o básicas, pero estoy diciendo eh, Una guía con el manejar ejemplo, digamos, con el ejemplo una de lo que guía. haga. Exacto, es una guía. Yo creo que nosotros en esas épocas tuvimos a Rafael como una guía, y no solo yo, mucha gente, muchos compañeros fuimos, o sea, tuvimos ese mentor, digamos, o esa guía, y siempre destaco, y siempre se lo digo a él también se lo digo a Díaz y a Martel, que no lo veo tanto ahora, pero siempre le agradezco su generosidad, o sea, han sido tan generosos con los estudiantes o con la gente que quería aprender, que realmente Y bueno, y un mentor yo creo que es eso, es eso. Eh, bueno, yo lo viví así por lo menos. Yo les agradezco muchísimo siempre, siempre que los veo, soy un poco pesada con ellos, O es pero el que te agarra, o el que te agarra ese, no sé, el manuscrito, ese artículo que habías hecho, y te lo raya todo, te pone, ahora que hay Word y está todo más digitalizado, está todo en rojo, corregido, y vos al principio decís, este tipo me odia porque ponerse a destruir mi trabajo. Pero en realidad sí, había un dicho que decía que cuanto más rojo hay,
más le interesa el trabajo, más le interesó ayudarte, que lo peor que te puede dar alguien mientras que te estás formando y vos estás haciendo tu estudio, tu investigación, o lo querés publicar, es decirte, ah, está buenísimo, y nada, poca cosa más. O sea, dedicarle un tiempo al que está formando, ¿no? Exacto, eso es dedicarle un tiempo seriamente, que tal cual. Eso y vos sabés que en realidad yo lo vi con los años, eso lo digo porque pasaron tantos años. La gente se va formando en eso, obviamente, ¿no? O sea, se va formando en esa dinámica, se va formando en esa manera de trabajar, y como que se autoalimenta en el equipo, digamos, y eso es buenísimo para mantener una buena calidad de trabajo, sea el ámbito que sea, ¿no? Y siempre, obviamente, pasaron los años, muchas cosas cambiaron, pero siempre tratar de mantener la objetividad, digamos, o sea, la objetividad en el sentido la rigurosidad, ¿no? Del trabajo en cuanto a, bueno, sí, me puede gustar más, me puede gustar menos esta persona, estoy de acuerdo, no estoy, pero digo, vos sabés que sí, lo aprendí también desde esas épocas, de tratar de ser lo más objetivo posible, es decir, tratar, digo, dentro del que uno puede, tratar de ser lo más objetivo posible cuando estamos en ese tipo de trabajo, ¿no? De calificar, o de dar nuestra opinión, digamos, profesional, digamos, y bueno, eso es una cosa importante para mí. Así que Marianela, bueno. una cosa que para llevarte así a la parte que, bueno, una de lo que motivó esta charla, que Ujú. es todo lo que estás trabajando con el equipo del Hospital de Clínicas, bueno, con el área básica y bioquímica. Contame un poco esto, ¿qué estás investigando ahora o en qué rama de la investigación está aplicada a el cuidado de los recién nacidos enfermos? Digamos, explícame como si yo fuera alguien que no fui al simposio y que escuché. O sea, qué cosas no se saben, qué cosas pasan durante el periparto que pueden ocasionar problemas que vos estás tratando de encontrar alguna respuesta. A ver cómo podríamos tratar mejor los recién nacidos. Está bien, claro, sí, por suerte, digamos, encontré un lugar en el cual tenían eh, un poco este pensamiento, o sea, compañeros que tenían un poco este pensamiento, y bueno, y ahí me acoplé a ese grupo, de neonatología básica, digamos, en donde tenían un modelo animal, que entonces ahí sí podía tener, o sea, todos esos conocimientos que yo había adquirido en las etapas previas, tener un modelo animal en donde se pudiera simular una enfermedad, de recién nacido, y donde pudiéramos estudiar determinadas cosas. Digo, ahora en este momento lo que estamos haciendo es, tenemos un modelo animal en el cual estudiamos la hipoxia, los efectos de la hipoxia. Pero O como sea, decían, tratar de replicar lo que sucede cuando en algún momento del parto hay un cese del pasaje de oxígeno, para decirlo de alguna manera, de madre al niño, y se desarrolla lo que es una hipoxia, isquemia, asfixia perinatal. ¿Me explico? Digo que la gente conoce, ¿no? Bueno, le faltó oxígeno cuando nació y necesitó ayuda. ¿Qué pasa ahí? sí, ese es también un tema fascinante en este sentido. En primer lugar, porque el feto se desarrolla en un ambiente con un tenor de oxígeno bastante menor al que nosotros vivimos afuera del útero. Entonces eso ya es algo bastante fascinante en el sentido de cómo un ser vivo se desarrolla, Sí. pasa de embrión a feto y se desarrollan todos sus órganos, crece y madura en un ambiente con un bajo tenor de oxígeno. Y bueno, eso es justamente lo que hablábamos en un principio. Bajo, muy, muy, muy bajo. A niveles que ninguno de nosotros podríamos sobrevivir hoy. Exacto, exacto. Y eso justamente, digamos, ¿cómo puede sobrevivir? Y bueno, porque la regulación
de todos los mecanismos celulares funcionan con ese bajo tenor de oxígeno. Obviamente, para decir algo, no va a tener demasiado cantidad de antioxidantes, por ejemplo, ese feto no necesita antioxidantes para los oxidantes del oxígeno, no los necesita porque tiene bajo tenor de oxígeno. Entonces, O sea, el exceso de oxígeno no es un problema inútero. exacto, inútero no es un problema. Exactamente, no va a ser. Su problema es que de esa hipoxia se profundice un poquito más y baje un poquito más esa cantidad de oxígeno, que ahí sí, obviamente ya la mitocondria no puede funcionar, no tiene oxígeno, y sobre todo lo más importante que nos preocupa a los clínicos es que esas mitocondrias de las neuronas no tienen oxígeno y entonces hay una muerte o una afectación de las neuronas. Y eso es lo que más o menos, eso digamos es lo que es nuestro objetivo, ¿no? O sea, cómo la hipoxia severa, lo que se llama, o sea, la cantidad de oxígeno muy, muy, muy bajita, puede alterar a las neuronas, puede alterar el funcionamiento, hasta que algunas neuronas se necrosan y bueno, justamente Mueren en un niño, neuronas. y bueno, y da alteraciones en el desarrollo neurológico, obviamente. El terror de cualquier madre y padre, ¿no? Que tenga algún problema en el periparto. O sea, tenés ese feto que es, bueno, no es como lo muestran ahora, que hay muchos documentales por todos lados, que muestran que el feto está todo tranquilito así, hasta de lindo color. No, es así, ¿no? Es azul. Un feto cuando nace es azul. El niño que nace y que te muestran en la tele en los reclames no es el de Baby Johnson y Johnson, ese que está rozagante. No, es un niño que es azul. Básicamente porque tiene muy poca cantidad de oxígeno, pero no lo necesita. Y algo sucede que el cordón umbilical, por ejemplo, no le lleva sangre con ese oxígeno que, pues la que respira por el niño es la madre, obviamente. Y cuando nace, si nace bien, no hay problema, empieza a respirar, el tenor de oxígeno empieza a subir, que también habrá millones de reacciones bioquímicas que permiten a ese niño tolerar ya, ¿no? Mucha mayor cantidad de oxígeno en su cuerpo, y tiene que hacerse cargo él solito además. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede cuando no sucede eso? No respira bien, el niño obviamente se corta el cordón o deja de haber flujo, y ese poco oxígeno que necesitaba no llega. O sea, ¿dónde está el secreto o dónde están buscando ustedes, digamos, qué tipo de ayuda por darle para mitigar ese daño oxidativo, digamos? Porque ahí entra el tema de la dosis, de qué oxígeno le doy, ¿no? Porque si no, alguien podría decir, está, pero le das oxígeno y el niño mejora. Y justamente no, porque justamente en los niños afícticos, si se reaniman con un tenor de oxígeno muy elevado, también ocasiona daño, mayor daño todavía, porque el que tuvo intraútero nosotros no pudimos evitarlo quizás, pero si cuando nace nosotros le damos un tenor de oxígeno muy alto, entonces estamos aumentando el daño de esas neuronas y alterando, o sea, tiene más riesgo de alteraciones neurológicas y del neurodesarrollo en un futuro. Entonces hay que encontrar, digamos, el tenor adecuado de oxígeno. Lo que pasa es que cuando ocurre una hipoxia, una asfixia y ocurre esto de que el oxígeno baja mucho, falla lo que falla, el primer uno de los primeros organelos que fallan es la mitocondria, justamente. Entonces la mitocondria, primero, no produce oxígeno, o sea, tiene una falla energética. No produce oxígeno, no, perdón, no tiene oxígeno y no produce energía como falla primaria, pero después desencadena unos mecanismos, aunque después se reinstale todo, el oxígeno sea normal y todo, solito se instalan unos mecanismos que se perpetúan, independientemente de lo que uno digamos, haga, se O sigue sea, el perpetuando. motor del oxígeno de la célula se apaga, funciona mal, y cuando prende, no prende como el motor de un auto, que prende exactamente igual cuando se apagó. Prende mal, tirando Prende humo, por mal, decirlo en exacto. términos muy, muy Por más que burdos. tengamos, no es tal cual, por más que tengamos la cantidad de oxígeno normal, adecuada, esa mitocondria no funciona, es lo que se llama la falla energética secundaria. Esa falla energética secundaria, que ya es independiente, digamos, el niño ya nació, está todo bien no, digo, pero ya no podemos hacer más nada, el daño ya sucedió, pero esos mecanismos se siguen perpetuando. Y bueno, y los neuroprotectores, muchos de los neuroprotectores o las cosas que podemos hacer
es evitar esa falla energética secundaria. Es decir, acondicionar a la mitocondria una vez que nace para que esa mitocondria esté bien y no tenga una falla energética en las próximas horas o días. Y eso, por ejemplo, la hipotermia controlada, que es uno de los tratamientos que se realizan en los recién nacidos, es decir, bajar la temperatura del cuerpo, sobre todo a nivel encefálico, se baja unos grados la temperatura, esa mitocondria queda mejor, y entonces en las próximas horas la protegemos de esa falla energética secundaria. ¿Qué pasa con esa falla energética secundaria? Cuando ocurre y produce un daño diferente, que es la apoptosis, produce otro daño neuronal, y entonces es lo que se está tratando de evitar. Lo que ya se dañó intraútero ya está, pero hay un daño secundario posterior que a veces se perpetúa, que es lo que tratamos de evitar. Ahí la clave es la mitocondria, ahí la clave es evitar el daño de la mitocondria, y ahí es lo que nosotros llamamos la disfunción mitocondrial, que hay muchas enfermedades con disfunción mitocondrial. Tratamos de mejorar esa disfunción mitocondrial con algunas intervenciones. La hipotermia es una, y hay otras intervenciones. Inhibidores de la óxido nítrico sintasa, justamente hablando Volvemos al de nítrico. volvemos al óxido nítrico, y hay otros neuroprotectores que actúan a ese nivel para que la neurona no tenga una falla energética y pueda pasar ese daño, digamos, y esté mejor. Y bueno, cuanto más neuronas podamos proteger, mejor va a ser la evolución neurológica de ese niño. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos, tenemos un modelo animal que tenemos, o sea, lo sometemos a una hipoxia y después le estudiamos la función mitocondrial. Le estudiamos la función mitocondrial con un aparato que se llama Ouroboros, que es un respirómetro de alta resolución, y estudiamos cómo funcionan esas neuronas en diferentes etapas de la hipoxia, y la idea es, bueno, poner neuroprotectores y saber cómo esas neuronas se protegen, que eso sería, digamos, lo que nosotros vemos molecular, es lo que pasaría si a un paciente le damos ese neuroprotector y le protegemos las neuronas y esa falla energética secundaria. Eso sería un poco el resumen de todo esto. Es algo, digamos, fascinante, es algo que necesita también un equipo que lo piense las cosas de diferente, este tema particular que estoy hablando, pero O hay sea, otros. vos atendés un afíctico y obviamente decís, ay, las mitocondrias de este gurí, ¿cómo estarán? ¿No? Tal cual. Que claro, que capaz Vamos que a alguien que no. proteger estas mitocondrias. Pobres mitocondrias. Claro, vamos a proteger estas mitocondrias de este niño, y ahí hacemos lo que hacemos habitualmente todos los neonatólogos para proteger las mitocondrias, que es evitar la hiperoxia, evitar la hipertermia, que mantenga una hipotermia controlada en caso de que estén en un régimen de hipotermia lo más estable posible, evitar la hiperglicemia, evitar la hipoglicemia, todo lo que dañe la neurona y la mitocondria alrededor de ese tratamiento que estamos haciendo, sin duda. Vos, Marianela, ¿cómo vivís el tema de...? Porque yo lo pienso mil veces. Decime vos que en el periparto, o el periparto, todos los procesos que desencadenan el nacimiento son desconocidos. Básicamente no sabemos ni por qué empieza un trabajo de parto. Sí, alguien me puede matar por esto, sobre todo obstetra o alguno de todos me dice, no, ¿cómo está diciendo este tema? No, claro, sabemos mucho más que hace 100 años, no hay duda. Sin Pero en duda. realidad suceden cosas o no suceden cosas que están ciegos a los ojos del clínico, digamos. Realmente, y ni que hablar cuando suceden esto, ¿no? Es algo habitual, por ejemplo, que pueda suceder que no se pesquisa que hay un sufrimiento isquémico, por ejemplo, en el periparto, no hay manera de saberlo, incluso hospitalizados los niños, y el niño nace muy mal, y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se maneja, y ni que hablar todo lo que vos estás hablando de lo que se está recién empezando a testar, ¿no? Algunos tratamientos de neuroprotección que están en una etapa como muy básica todavía, que en realidad luego de que está hecho el daño, tenemos poco para hacer. Así como vos digas, señor, señora, a su hijo le vamos a hacer esto, y vamos, ¿cómo vivís vos el tema de eso? De que en realidad sabemos poco y nada, podemos hacer poquito. ¿Cómo vivís, por un lado, la angustia de eso, decir, che, poco tengo para hacer,
pero además, como investigadora, también decía, hay un montón por descubrir ahora, ¿no? Es como una fascinación y angustia. ¿Cómo vivís eso? A escala clínica o lo que sos vos, ¿no? Clínica y básica, las dos cosas. Sí, no, mira, yo lo vivo de la siguiente manera. Mientras te escuchaba pensaba, digo, o sea, lo del previo, digamos, del trabajo de parto, el periparto, lamentablemente tenemos pocas herramientas para pesquisar la salud fetal, que esa es una de las cosas que siempre hablamos y que, bueno, quizás en un futuro se pueda mejorar un poco lo que es cómo estar seguros de la salud fetal, ¿no? Porque todas las herramientas que tenemos no son muy sensibles, tanto la frecuencia cardíaca. Claro, cuando es grave la afectación de la salud fetal, seguro nos va a dar una pista. Pero cuando está empezando, o cuando es leve, o cuando quizás podamos hacer algo como decís vos, empezó un trabajo de parto, tiene una polisistolía, y yo veo que está todo bien, pero capaz que no tengo manera. Pero quizás en algún tiempo se pueda pesquisar un poco más de cómo ver la salud fetal. Una vez que el niño nace, obviamente, como neonatóloga pienso que en el parto esté el equipo mejor formado para resolver rápidamente y la mejor manera la reanimación, eso sin duda, ¿no? Y después que nace, siempre pienso que en realidad el sistema nervioso es tan plástico en los niños, que bueno, a partir de ahora, yo me lo planteo así, a partir de ahora evitemos todos los daños extra de los que yo hablaba. La temperatura, tanto por hipo o por hiper, la glicemia, todo, la hiperoxia, la hipoxia, todo lo que yo pueda mejorar, todo lo que yo... Pero ahí sí, bueno, y la discusión con los colegas, ¿no? Porque no es solamente saber que el niño convulsivo o no, es ver la gasometría, es ver los iones, es ver, o sea, ver el monitor de función cerebral, ver el NIRS, cómo está funcionando esas neuronas, o sea, cuando las neuronas están muy mal, el NIRS aumenta mucho, la saturación de oxígeno regional aumenta porque no consume oxígeno. Entonces, hay como varias puntas para ver, y todo eso te da el panorama y decir, bueno, yo lo veo así, a partir de ahora evitemos todo lo que podamos evitar por el manejo, el dolor, el estar con su madre, el pecho fresco para ese niño. Todo suma para tratar de mejorar. Y bueno, y aparte el cerebro del recién nacido es tan plástico que bueno, yo en ese momento siempre pienso, doy para adelante, o sea, tratemos de hacer lo mejor posible para proteger esa neurona y esa mitocondria de lo que está a nuestro alcance y todas las herramientas tecnológicas que tenemos. Y bueno, y bueno, lo que ya sucedió, sucedió, pero digo, tenemos que pensar, yo lo pensamos de esa manera, en general. Y está ahí en la plasticidad del recién nacido lo que te gusta más de cuidar recién nacido. O sea, hay algo que digas, esto es lo que me gusta de cuidar recién nacidos. Bueno, de cuidar recién nacidos, sí, sí, me gusta la perinatología, o sea, me gusta lo que es Porque, a tanto ver, la... estás cuidando a los niños, vos estás acostumbrado hace muchos años, pero en realidad ningún médico, o sea, cualquier médico entra en pánico cuando ve un recién nacido enfermo, ¿no? Eso es para saberlo, porque todos los médicos, aunque no hayamos hecho pediatría, los que no hicimos, saben que en esa etapa de la vida, ¿no? El recién nacido es más vulnerable que cualquier otra etapa fisiológica de la vida al daño. Y daños que pueden salir carísimos por el impacto que puede tener en toda la vida de ese individuo. Así que los médicos, por lo general, le rajan al cuidado de los recién nacidos. Cuando hay un parto, bueno, a ver, ¿quién va a agarrar al recién nacido? Y para vos, en realidad, dedicás tu vida al cuidado. ¿Qué es lo que más te fascina, digamos, de cuidar recién nacidos? Claro, el cuidado de recién nacido en realidad es por un equipo, ¿no? De enfermería, médico, y no es solamente la biología y la fisiología y la bioquímica que estábamos hablando recién, es todo lo otro también. Es cómo en una unidad donde está internado el equipo de salud tiene las mejores prácticas para evitar más daño. Y como te decía, desde esto que estamos hablando de la hipotermia hasta que el niño esté con su madre el mayor tiempo posible, con su madre y su padre, ¿no? Evitar el dolor innecesario,
menos punciones, no sé, todo eso. Ahora, sí, lo que pasa es que la neonatología está, o sea, está Que es implícita una la peri. especialidad nueva, ¿no? En la historia de la medicina, o sea, claro, siempre hubo gente que como que se dedicó más a los recién nacidos, pero la neonatología como especialidad hace que sobrevivan niños que antes eran desechados, ¿no? Los prematuros, los cuidados de niños muy, ¿no? Sobre los extremos de la Ah, vida. Son, o sea, es una especialidad nueva. Así como vos, yo hay veces que pienso como, trato de pensar como pensarían, no sé, mis nietos, ¿no? Es decir, así como vos me contaste, que viste que se descubrió una utilidad clínica para el óxido nítrico, que era un gas que ustedes ni utilizaban, que estaba ahí, también puedo decir, bueno, mis nietos dirán que yo usaba un respirador artificial para darle asistencia respiratoria a los niños que atendía. No sé, vos cómo la pensás así, en la ojalá. especialidad que... ¿Me explico? Claro, yo creo que, o sea, nosotros estamos para cuidar, digo, nosotros los neonatólogos, ¿no? Estamos para cuidar, digamos, y y bueno, claro, yo creo, o sea, tu pregunta más viene por el lado de la periviabilidad, por ejemplo, hasta dónde uno hace el esfuerzo de salvar y de mejorar. Esa es tu pregunta más que nada, por lo Sí, que veo, sí, ¿no? o sea, ¿por qué los niños recién nacidos enfermos, que obviamente la mayoría de los que tienen muchos problemas severos para adaptarse a la vida extrauterina, la mayoría son prematuros, digo, pero esa es como doble, capaz que no me expliqué bien, es una edad de la vida que pocos médicos quieren dedicarse, ¿no? No es una, o sea, por lo general digo, el resto de la medicina no quiere tener contacto con los recién nacidos porque lo que implica cuidar a un recién nacido, y además es una especialidad nueva, porque los cuidados intensivos neonatales es una especialidad en la historia del hombre, o sea, vos estás cuidando hoy niños de... Ni siquiera me voy a la periviabilidad, no me voy a un niño de 400 gramos, me voy a uno de 800 que no sobrevivía, o sea, nuestros abuelos y tatarabuelos no tenían hermanos que habían nacido de 800 gramos. ¿Me explico lo que digo? Sí, claro, lo que pasa es que, claro, o sea, en la historia de la medicina, en verdad, siempre se priorizaba a la madre, ¿verdad? Y el recién nacido no se priorizaba. Hace unos poquitos años, como decís vos, relativamente pocos años, empezó a tener, digamos, o sea, empezó a aumentar el interés médico por la neonatología, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada vez fue mejorando la mortalidad y disminuyendo la morbilidad de esos recién nacidos que sobrevivían, ¿no? Este, entonces, yo creo que hay que seguir por ese camino, obviamente, porque, a ver, lo ideal es que todo niño nazca sin hipoxia, de término, sin enfermedades ni nada. Pero una vez que el niño nace, aunque sea muy chiquitito, aunque sea, bueno, hay que hacer todo lo mejor para que ese niño sobreviva en las mejores condiciones, y ya te digo, es un equipo de salud, médico, enfermería, etcétera, etcétera, digo porque todos, las auxiliares, todos forman el equipo Hasta que los está atendiendo, padres, te puedo decir que ¿no? son, ¿no? Son Hasta los parte. padres, tal cual, hasta los padres. Y bueno, cada niño es único y es el hijo de esos padres, y para esos padres es lo más grande que tienen. Y nosotros así tenemos que dirigirnos a esos niños. O sea, tenemos que tener en cuenta que para los padres no importa si queda con un poquito una déficit de audición o si queda con un déficit motor o lo que... O sea, ese niño es lo más importante de la vida de esos padres, y así tenemos que enfrentarnos día a día digamos, al paciente, ¿no? Entonces, nosotros estamos para eso, los médicos y enfermería también, el equipo, así que como que yo lo resumiría, lo pienso así. Eso siempre en equipo, ¿no? O sea, no hay un CRA, uno que sepa. O sea, si Quedó no trabajamos... claro de que, obviamente, trabajo en equipo, es así. A nivel básico, clínico, la medicina no es Doctor House. No hay uno que es el crack y que se la sabe todo al revés. Por lo general, los que se piensan que son así son los que menos saben. Marianela, te agradezco pila el rato. No tenía la historia del nítrico así como de tan de primera mano, decir, mirá, de un gas inerte ahí que estaba en el laboratorio a indicarlo, como lo indiqué más de una vez. Te agradezco por el rato. Un gusto enorme esta charla y este sesgos.
Muchísimas gracias, Seba. Digo, bueno, un placer obviamente charlar contigo y la verdad que me hiciste acordar y revivir cosas muy, muy lindas, muy lindas. Y bueno, lo que pueda servir y bueno, Bárbara, y te felicito por el podcast, ¿no? Porque hay que trabajar también en esa área que es muy importante de que la gente pueda aprender justamente en un área, ¿cómo te podría decir?, de difundir las cosas importantes. Así que también te felicito a vos y muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Marianela. Un abrazo. Chau, Chao. chau.